Gracias. Bien, a ver, he escuchado atentamente algunas cuestiones y me parece ser que somos coincidentes en varias de ellas. Pero en primer lugar, sí me gustaría precisar sobre esta parte inicial en cuanto al acuerdo del INE tiene consideraciones genéricas. Ciertamente, pues es un acuerdo del INE que aprueba pues, supletoriamente todas las candidaturas, tiene consideraciones genéricas. Pero dentro de estas consideraciones, en los antecedentes, está incluido este acuerdo que establecía las reglas de postulación. Entonces, es uno de los elementos que toma en consideración el INE para aprobarlo. Ahora, el partido político no impugna la falta de motivación. O sea, si el partido político hubiera dicho, a ver, carece de motivación el acuerdo del Instituto Nacional Electoral porque no explicita las razones por las cuales se le otorgó el registro al ciudadano en cuestión, pues a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado, pero ciertamente ese aspecto no está planteado en el escrito de demanda. Y como se dice en el proyecto, pues no sabemos por qué le concedió el requisito de residencia, pero sin embargo lo inferimos y decimos, inferimos que se trata de la residencia efectiva porque, pues ciertamente, originario es nacido. Y ahí es donde creo que no se da el desencuentro, ¿no? En primero porque me parece ser que no es equivalente el hecho de ser avecindado con la residencia efectiva. El hecho de que pidan el mismo tiempo no los hace ser equivalentes. Por ejemplo, quiero pensar una persona nacida en Querétaro que vivió 10 años, ¿no? O vivió 18 años en Querétaro y resulta ser que es un extraordinario ingeniero, ¿no? Es convocado a la NASA para efecto de que vaya a realizar labor científica y se traslada a la NASA a efecto de realizar esta investigación científica y regresa al estado de Querétaro y por disposición del estado de Querétaro no pierde su calidad de vecindad. Él sigue siendo queretano por disposición de la Constitución. Luego entonces, disociamos queretano de originario. Esa es la primera parte que yo no comparto. Si para mí originario es queretano. ¿Y cómo se puede ser queretano? Por nacimiento o por avecindad. Ciertamente puede ser una persona que no es nacido en Querétaro, pero tiene residencia efectiva en Querétaro 6 meses. Esto es, ni nació en Querétaro, nunca ha estado en Querétaro, solo ha estado los últimos 6 meses residiendo efectivamente en Querétaro y con esa circunstancia cumple el requisito que establece el 55 de la Constitución. Ciertamente, la temporalidad que exige para ser avecindado y para tener residencia efectiva es la misma, pero la consecuencia me parece ser que es distinta. ¿Por qué? Porque la residencia efectiva se pierde por el hecho de interrumpirse. La vecindad no se interrumpe por el hecho de ausentarse. ¿Por qué? Porque la propia ley establece en qué casos no se interrumpe. La residencia efectiva se interrumpe o no. Ahora, el punto está en que esta norma que establece cómo se interrumpe la residencia efectiva o cómo se interrumpe la vecindad, ciertamente en el caso confluyen sobre el mismo elemento, si una persona está residiendo o no en la entidad federativa. Y hay dos interpretaciones. Efectivamente en el proyecto se señala que una interpretación es restrictiva. Yo no comparto ese argumento porque si una interpretación conduce a que no se puede ejercer un derecho, no puede ser de otra forma más que una interpretación restrictiva. Ojo, no digo que sea una interpretación incorrecta, no digo que sea una interpretación inexacta, que sea una interpretación ni caprichosa, no. Pero es una interpretación restrictiva. Luego entonces, las interpretaciones restrictivas tratándose de ejercicio de derechos son el último recurso que puede usar un Estado para impedir el ejercicio de derechos en un estándar de protección de derechos humanos. Pero además se refería aquí que la naturaleza del cargo de la elección local o federal, y esto es muy interesante por cuanto hace a la naturaleza del Senado de la República. Porque el Senado de la República es un órgano que representa entidades federativas. Es un órgano que no representa a población, representa entidades federativas. Tan es así que todas las entidades federativas tienen el mismo número de senadores. Claro, tenemos esta cosa rara, ¿no? Que es los senadores por representación proporcional, pero ciertamente
En principio, cada estado tiene el mismo número de senadoras y senadores. Bien, entonces, la regla, incluso podemos acudir al derecho comparado, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las elecciones del Senado las organiza cada entidad federativa. O sea, el senador de California o la senadora de California lo organiza la Comisión de Elecciones de California, en Wisconsin, en Iowa, en fin. Cada entidad federativa aporta a sus senadores para juntar los 100 senadores y está presidido por el vicepresidente de Estados Unidos. Esto es en el sistema estadounidense. En el sistema mexicano se optó por un mecanismo de organización de elecciones federales. El cargo es para integrar una de las cámaras del Congreso de la Unión, federal. Pero ciertamente la naturaleza es de representación de las entidades federativas. Entonces, si vamos a acudir a este concepto de ser originario, nativo u oriundo, y hay una interpretación que nos da lugar a decir que originario puede ser considerado queretano, y esa interpretación favorece que una persona contienda y ejerza sus derechos, mi lógica es que esa interpretación es la que buscó el constituyente al modificar la Constitución en el primero de la Constitución. ¿Por qué? Porque en otras entidades federativas no pasa. En otras entidades federativas, las personas originarias son las que la Constitución les da esa calidad. Por ejemplo, el hijo de padres sudcalifornianos o el hijo de padres coahuilenses, ¿no? Esos serán originarios. Y no, creo que aquí no tendríamos ninguna duda que si estuviéramos analizando a lo mejor un tema de Baja California Sur o de Coahuila, pues serían originarios, ¿por qué? Por jus sanguíneo, por estirpe. Pero serían originarios, no nada más sería un tema de nacimiento. Son originarios por haber sido hijo de habitante de esa entidad federativa, como en el caso de los mexicanos por nacimiento. Se es mexicano por nacimiento, por haber nacido en suelo mexicano, o por ser hijo de padre o madre mexicana. Ciertamente, en el caso de la credencial para votar con fotografía, por supuesto que yo comparto este argumento del que es válido que una persona acredite su residencia con la credencial para votar con fotografía. La parte que no comparto es que esta presunción sea derrotable a partir de que la propia norma señaló cómo se acreditaba la residencia efectiva y eso no fue impugnado. Si el partido político estimaba que la credencial para votar no era el mecanismo idóneo para cuestionar esta circunstancia, tenía que haber impugnado ese acuerdo y decir, no, la credencial para votar no sirve. Y en todo caso se tiene que establecer que es la credencial para votar, pero es juris tantum. Y esto porque hay una jurisprudencia de la Sala Superior, el caso, la jurisprudencia 27 de 2002, que dice derecho de votar y ser votado, su teleología y elementos que lo integran. Y dice así, en la parte media de la tesis, el derecho a votar y ser votado es una misma institución, pilar fundamental de la democracia que no debe verse como derecho aislado, distintos uno del otro. Entonces, decir que un ciudadano, por tener credencial para votar, no puede ser registrado, porque la credencial para votar fue derrotada juris tantum, pues implica que le quitemos el derecho a votar. Y eso, ahí sí yo ya no juego, porque hay todo un procedimiento para conformar el padrón electoral y la lista nominal, y la certeza que nos da es que ha pasado por todos los filtros institucionales del INE que confieren una credencial para votar. Y sigue diciendo la tesis, pilar fundamental de la democracia que no deben verse como derechos aislados distintos uno del otro, pues una vez celebradas las elecciones, los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica. Es un ciudadano que ha votado y que se le reconoce eficacia a su credencial del elector para votar, pues no haría lógica que se le quitara para el hecho de ser votado. Esto no quiere decir que necesariamente se tenga que votar en la elección en la que uno es postulado, porque podría tratarse de un ciudadano nacido en el estado de Querétaro, que tenga su credencial para votar en Coahuila, no sé, pero por el solo hecho de haber nacido, pues tuviera derecho a ser registrado como candidato. Pero esa parte no la sabemos, y el partido político no lo cuestiona. Entonces, si no sabemos por qué se lo dio, hay razones suficientes para considerar que estuvo bien dado porque aplicó reglas que están previstas, y esto no es cuestionado, lo conducente en principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados es confirmar la candidatura. No, ante la duda, revocar para determinar que no cumplió con los requisitos. Esta circunstancia
me parece ser que es donde está el disenso del criterio. Y por supuesto yo coincidiría con usted, magistrado Trinidad, en que la discusión de este asunto ha sido muy emocionante, hemos pasado largas horas discutiendo este tema que no podemos, no nos aguantarían, ¿no? Aquí el respetable, ¿no? Aventarnos todas las horas que hemos discutido esto, si ya por cierto ya nos aventamos unas cuantas, pero lo cierto es que decía en su intervención, magistrado Trinidad, la credencial para votar válidamente puede señalarse en la solicitud, el domicilio que está en la credencial, pues para cumplir el requisito. Nada más que esto sí ya está como muy llevado al extremo, porque si la credencial es de 2021, eso quiere decir que desde 2021 andábamos maquinando, pedir la credencial en 2021 para que en 2024 voy a decir que estuve y voy a presentar este mismo domicilio. No, a ver, es un tema espontáneo, y en 2021, si yo tengo una credencial en Querétaro, pues resulta por lo menos un tanto cuanto contraintuitivo y en contra del principio de parsimonia, entender que eso fue con la finalidad de que en 2024 sí iba a señalar ese domicilio. Por el contrario, más bien, siguiendo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, si una persona señala una credencial para votar o tiene una credencial para votar que obtuvo mediante la presentación de un comprobante de domicilio y que el Instituto Nacional Electoral se lo expidió, es porque en su momento y en ese momento tenía un vínculo con ese domicilio y por eso pudo obtener la credencial para votar con fotografía, pero ese vínculo no se ha roto. Ahora, los efectos de esta circunstancia, cuando analizaba usted si se interrumpía o no se interrumpía la residencia, dice, los efectos tienen que ser al interior de la entidad federativa. Entonces, ¿dónde dejamos a los avecindados? Vamos a suponer, o vamos a coincidir con el criterio del proyecto sin conceder. Son originarios del estado de Querétaro las personas nacidas y pueden participar las personas con residencia efectiva. Pero la Constitución local al interior reconoce otra forma de ser considerado queretano, los avecindados. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los excluimos? No, los avecindados no pueden ser candidatos, o bien asumimos una interpretación de que ser queretano implica ser originario, y al ser originario cumple con el requisito de la Constitución y con esto potenciamos derechos. Una es restrictiva de derechos, la otra es potenciar derechos. Yo me encaminaría siempre al elemento de potenciar derechos, por ello es que no compartiría los argumentos que ha externado en este momento. Pues no sé si hubiera algo, magistrado Fernández.